Ok, perfecto. Entonces, el día de ayer, lo que nosotros logramos fue culminar con éxito nuestra primera programación, ¿sí? A una estructura TDA llamada pila. Acuérdense que lo que diferencia a la pila es la filosofía con la cual ella hace el tratamiento de los datos o del elemento que esté almacenando. Y es que va a guardar siempre en la última posición y solo puede sacar el último elemento ingresado. Y teníamos entonces 5 funciones básicas: meter, sacar, ver cuál es el siguiente elemento a salir, si la pila está llena o si la pila está vacía. Adicionalmente, nosotros agregamos una función inicializar que nos permitía tener pilas de diferentes tamaños. ¿Ok? ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque ustedes tenían que tomar una decisión de diseño bastante interesante. Si nosotros utilizábamos variables independientes al aplicar segmentación, lo único que yo puedo hacer es tener una sola pila, porque adentro del encabezado .h yo tendría únicamente un arreglo. ¿Ok? Eso en primera instancia. En cambio, si nosotros utilizamos struct, podemos tener múltiples pilas utilizando el mismo encabezado .h. Y eso, pues, ya supone una ventaja y ya supone realmente un avance en cuanto a cómo nosotros estructuramos nuestro software. Ahora, sí, muy bien, hemos creado una pila, pero ingeniero, ¿dónde se usan las pilas? Para comenzar, el sistema operativo tiene una pila de procesos que están en ejecución. Por ejemplo, cuando usted manda a llamar al programa principal y luego manda a llamar funciones, acuérdese que como es una programación secuencial, uno sigue las líneas de código, entrega el control a la función y después regresa al punto secuencial donde se quedó. Entonces, lo que nosotros hacemos es que metemos en esa pila del sistema las funciones que se van ejecutando y solo puedo seguir con una cuando he vaciado la nueva que ingresó a la pila. También el típico deshacer y rehacer. Ustedes presionan control Z y presionan control Y, ¿ok? Y lo que están haciendo es deshaciendo. Usted hace una acción, por ejemplo, una edición en una fotografía, y lo que hacemos es que metemos esa acción dentro de una pila. Si no nos parece que fue lo que aplicamos, le damos deshacer y sacamos la última acción. Ahora, ojo con esto. Nosotros acá tenemos una pila no de números enteros, tenemos una pila de funciones. Nosotros acá no tenemos una pila de números enteros ni de funciones, tenemos una pila de acciones. Es decir, nosotros estamos utilizando entidades y esas entidades son las que están siendo guardadas dentro de la pila. El historial de navegación pues funciona exactamente igual. Generalmente con control T usted abre una nueva pestaña, si usted la cierra, la mete en una pila, control shift T, saca la última pestaña que usted metió en la pila. Si abre varias pestañas y las va cerrando todas, con control shift T va desapilando esas ventanas en el navegador. Evaluación de expresiones. Convertir y evaluar expresiones matemáticas de forma eficiente. Esto usted lo ve en programación funcional y de hecho en los casos de estudio hay 2 o 3 que hablan sobre esto. Notación prefija, infija y posfija para poder evaluar una expresión. En algoritmos de backtracking, regresar sobre mis pasos, cuando usted está haciendo sistemas donde está jugando con laberintos, usted tiene que probar varios caminos, el movimiento actual lo meto en una pila. Si llego a un callejón sin fondo, regreso sobre mis pasos. Estoy haciendo ese backtracking. ¿Cómo lo estoy logrando? Mediante implementación de pilas. ¿Ok? Bien, compiladores e intérpretes. Usted abre una llave y comienza a meter código. Si al finalizar no encuentro esta llave, ¿ok? Sino que me topo con otra llave de apertura, es que me hizo falta uno de estos. Lo mismo con los paréntesis. Nosotros utilizamos pilas para gestionar sintaxis y semántica en los lenguajes de programación. Si bien es cierto, Python
no utiliza las llaves, pero sí utiliza los tabuladores. Entonces los tabuladores también se ingresan en el compilador, si se hizo tabulación o no se hizo tabulación. Ya lo había mencionado, los sistemas operativos, si bien es cierto, tenemos una pila de las funciones que se llama el sistema operativo, también cuando hay una interrupción, esta se mete en una pila. ¿Ha visto, por ejemplo, que usted tiene un programa y de repente quiere imprimir, control P, se abre un cuadro de diálogo, pero la ventana de atrás está bloqueada? Usted no la puede utilizar mientras no cierre el cuadro de diálogo que está encima. Lo que nosotros hacemos es que los programas le damos una cola y le damos una pila. Y en este caso, la pila nos permite hacer esto: evitar utilizar otra ventana mientras tengamos una ventana activa. ¿Ok? Eso evita que los procesos se pierdan o se corrompan. En su curso de sistemas operativos, ustedes van a aprender sobre condiciones de carrera. Y estas condiciones de carrera tienen que ver precisamente con el manejo de interrupciones. ¿Dónde más se utilizan las pilas? Reconocimiento de patrones. ¿Okay? Usted ha visto esos autocompletar, pero no el autocompletar que usted tiene un texto donde va el correo y cuando pone el foco automáticamente le sugiere el correo. No, 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 no. Más o menos, por ejemplo, en los televisores o en los dispositivos donde escribir es un poquito tedioso, usted selecciona una letra y automáticamente le salen siguientes sugerencias. Pues entonces digamos que yo aquí tengo una M, pues selecciono la M, entonces yo estoy metiendo esto en una pila. Ahora tengo que buscar palabras que le sigan a esta letra. Si yo borro esta letra, regreso a las sugerencias con esta letra de aquí. Y es que si falla un camino, el algoritmo retrocede utilizando la pila para poder gestionar las nuevas posibles rutas. Eso nosotros lo hacemos, búsquedas parciales y estos retrocesos por reconocimiento de patrones. ¿Por qué utilizar pilas? Ok, estamos viendo que en realidad la pila no es el fin del sistema que están programando. La pila es una herramienta en la que ustedes se apoyan en el sistema que están haciendo. Dependerá de ustedes poder vislumbrar en qué situaciones van a ocupar una pila, van a ocupar una cola, van a ocupar una lista, van a ocupar un grafo, van a ocupar un árbol. Pero de momento ya vimos cómo funciona la pila. ¿Cuál es su principal ventaja? Es sumamente simple. La implementación es directa y es fácil. Ustedes fueron testigos, o sea, acá lo programamos. Toda la cantidad de líneas de código de cada una de las funciones es mínima. Implementar una pila es sumamente sencillo. Claro, aquí estamos hablando de una pila de este struct que lo que tiene es un arreglo de enteros. Pero yo podría crear, por ejemplo, un struct persona, ¿ok? Podría crear un struct persona y luego lo que yo podría tener es un struct pila de personas. Y lo que vamos a tener aquí adentro es un arreglo de personas, ¿ok? Eso es lo que nosotros podríamos hacer. ¿Qué es lo que les estoy mencionando? Y esta persona podría tener adentro otras personas, otras estructuras, otras pilas. Y esto ya es dinámico. Puedo estar anidando y puedo estar concatenando todo este tipo de estructuras de datos y todos estos TDA. Ahora, más interesante que la simplicidad es la eficiencia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, todas estas funciones son constantes. Ninguna es de la orden o a la n, o n cuadrado, o n el logaritmo de n, o cúbico, o n al 3. Nada que ver. Todas estas me permiten manipular esta estructura de datos, ¿ok? Todas me permiten manipular esta estructura de datos en tiempo constante. Porque lo que yo estoy haciendo es utilizando esta estructura de datos a través de sus índices. Índices que estoy manipulando con estas variables auxiliares que estoy utilizando acá. Entonces, si ustedes se fijan, por muy complejo que sea,
un renderizado, un estudiante, una mascota, un expediente, un jugador, una habitación, un camino. Por muy complicada que sea la entidad que yo estoy apilando, gracias a que tengo acceso directo mediante índice, todas las funciones son de orden constante. Por eso es que, aunque avance las ciencias de la computación y avance la manera en que hacemos software, siempre nos vamos a encontrar con estas estructuras, porque es casi imposible hacerlo más eficiente todavía. Ya tiene orden constante. ¿Por cuál lo voy a cambiar? Por otra constante que requiera menos ciclos, pero ya es constante. Bien. Desventajas, pues como estoy utilizando por estructura de datos un arreglo, arrastro los problemas de utilizar arreglos. El mayor inconveniente es el tamaño fijo. Ya no considero como inconveniente que sea una estructura de datos homogénea, que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo, porque gracias a la versatilidad de los struct, que son tipos compuestos, son tipos heterogéneos, pues yo puedo tener un arreglo de estos tipos y ahí lo solventaba. Pero en cuanto al tamaño, no puedo hacer mucho. Si yo necesito apilar y ya se me acabó la pila, pues voy a tener un error de Stack Overflow, un desbordamiento de pila. Quiero apilar y ya no hay espacio. Por otro lado, yo quiero sacar elementos de la pila y la pila ya estaba vacía. Voy a tener un Stack Underflow, ¿ok? Que ya no puedo seguir sacando. Entonces, si declaramos un arreglo muy grande, vamos a tener un desperdicio de memoria. Si tenemos un arreglo muy pequeño, podemos caer rápidamente en Stack Overflow y ya no sería tan eficiente. Muchos programas mezclan pilas con colas, pero como todavía no hemos visto colas, lo vamos a dejar por ahí, ¿no? Bien. Implementación dinámica. Las pilas que ya estudiamos y las colas las estamos haciendo con estructuras estáticas. Vamos a ver también en colas que vamos a usar un arreglo y esas son estructuras fijas. Su tamaño se define en tiempo de compilación. Las listas enlazadas, los árboles y los grafos utilizan memoria dinámica. Vamos a crear estructuras en tiempo de ejecución. Eso me da una ventaja porque mientras haya memoria RAM, puedo seguir creando. Ya no tengo la limitación que me estaban dando las estructuras estáticas. Entonces, la memoria dinámica me va a permitir un crecimiento flexible y no tiene límites fijos porque dependa de cuánta memoria RAM haya. Bien, pero eso lo vamos a ver en 2 semanas. Nosotros agregamos a esta pila una función que no está en las 5 teóricamente propias de las pilas. Iniciamos una función inicializar para darle un límite al tamaño de la pila y poder crear de cierto modo pilas de distinto tamaño. Entonces, si yo vengo y agarro instrucciones y funciones nuevas ajenas a las funciones base, va a seguir siendo una pila. Realmente, la pila se considera pila como tal precisamente porque todas sus funciones son de orden constante y porque sigue la filosofía de que el último en entrar va a ser el primero en salir. Yo no puedo negociar esto. Si yo ya estoy sacando de en medio o estoy ingresando en otro lugar, ya deja de ser una pila. Y es que si nosotros aplicamos un algoritmo para ordenar, pues ese algoritmo es O(n²). Si nosotros aplicamos un algoritmo para mostrar, pues obviamente eso sería O a la n. Si nosotros miramos detección de duplicados y creamos arreglos adicionales con los datos con sus frecuencias, eso ya definitivamente es un n a la n y ya rompe que sean de orden constante sus funciones y la filosofía de que lo único que estoy haciendo es que el último en entrar sea el primero en salir. Entonces, el TDA se rige por ese principio y exclusivamente trabaja a nivel de la cima.
Si agregamos funciones que rompan con esto o permitan acceso a otros elementos, ya no estamos hablando de una pila. No estoy diciendo que no es un TDA. Lo que estoy diciendo es que va a dejar de ser una pila como tal. ¿Ok? Bien. Ahora, TDA. Hay algo importante sobre los TDA. Si ustedes se acuerdan de la definición, un TDA es una entidad matemática que me daba unos datos, ¿ok? Que me decían el tipo de datos, el tipo de valores que yo podía utilizar y me daba una serie de funciones para poder trabajar con esos datos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Yo tengo variables, sea estructura o sea lo que sea, y tengo un grupo de funciones que me permite trabajar con estos datos. Bien, lo que hace que yo en los TDA, en lo único que me tenga que preocupar es precisamente en el conjunto de funciones permitidas. Eso es lo que dota a los TDA de su característica, que yo no sé qué es lo que hay debajo del tono. Yo no sé qué es lo que hay dentro de la caja. Lo único que yo sé es que hay funciones que puedo utilizar para interactuar. En este punto hay algo que es necesario mencionar y que no se incluía como parte del contenido porque no es propiamente de estructura de datos. La programación estructurada debería darse con lenguajes como C, como Pascal, como Ada, que son lenguajes de programación estructurados. C++ no es un lenguaje de programación estructurado. C++ tampoco es un lenguaje de programación orientado a objetos. Es basado en programación a objetos, pero no suelta la programación estructurada. C++ podríamos decir que fue el primer lenguaje multiparadigmas que se basó en programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1979, en los laboratorios Bell, estaba trabajando este señor, DJ. Él era colega o él conoció al creador de C++, que si mal no recuerdo se llamaba Richie, y lo que pasa es que este señor comenzó a trabajar con un lenguaje de programación orientado a objetos llamado Simula. Él le encantó la manera en que se organizaban las estructuras adentro de la programación orientada a objetos. Entonces lo que hizo fue que agarró el lenguaje C y lo modificó para que la estructura pudiera comportarse como las clases de la programación orientada a objetos. En su proyecto, él entonces dijo, ya no estamos utilizando el lenguaje C, utilizar C con clases. La programación orientada a objetos utiliza clases para instanciar objetos, paso de mensajes, encapsulamiento, polimorfismo, herencia y más cosas que ustedes van a estudiar en su siguiente clase. La programación estructurada, secuencia, iteración, selección, segmentación a través de entrada, proceso y salida. Son cosas completamente diferentes. Entonces, lo que hizo este señor fue que quiso dotar al C de capacidades que le gustaron en la programación orientada a objetos, porque aunque Simula organizaba mejor la información y las entidades, no era tan eficiente, tan preciso, tan rápido como C. En 1983 vino una persona y le dijo, ¿por qué lo vas a llamarse con clases? Rick vino y le dijo, ¿por qué no le pones C++? Porque el operador más denota un juego de que es el siguiente nivel, es la siguiente evolución. Fue entonces como el nombre dejó de ser C con clases y se llamó C++. En 1985 se lanza el lenguaje de programación C++, ya como lenguaje nuevo, distinto a C. Ahora, lo que hizo este señor fue una decisión gerencial brillante.
porque lo que hizo fue permitir retrocompatibilidad. Todos los programas escritos en C funcionan en C++. Entonces, en la industria, la gente no iba a ver ningún cambio. Yo incluía un compilador de C++ y todos los programas en C seguían funcionando. Con la ventaja que yo ahora podía modificar mis proyectos en C llevándolos a orientación a objetos o a esta barrera intermedia, que es la que vamos a ver hoy, y los programas iban a seguir funcionando, pero iban a ser más eficientes. Tenía lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la orientación a objetos y la robustez y lo mejor de la programación estructurada. Entonces, incluso hay una pregunta en el examen sobre si lo que vamos a ver ahorita se permite utilizar en programación estructurada, y aunque se permita, la respuesta es que no, porque deja de ser programación estructurada. Pero dado que ustedes van a estudiar programación orientada a objetos y dado que el conocimiento de lo que vamos a ver ahora enriquece su lógica de programación, vamos a incluirlo como contenido de la clase. Pero su implementación es opcional, ¿ok? Y es que vean, vamos a tener ejemplo 3.cpp. A las malas aprendí que yo le tengo que poner la extensión a los archivos en VS Code. Generalmente no me gusta, en otros IDE lo hago automáticamente, pero bueno. Entonces, nosotros comenzamos con esto de toda la vida. UStream, perfecto. Tenemos using, namespace, std, claro que sí. Entonces, digamos que vamos a crear un struct persona, porque es de lo más sencillo y más fácil. Lleva el punto y coma al final, int main, abrimos, cerramos, retornamos 0 y ya vamos a volver a él, ¿sí? Salvamos y nos damos cuenta que no tenemos ningún problema. Bien, regresemos aquí a persona. Vamos a decir que persona tiene un nombre, ¿ok? Y que persona va a tener edad. Y hasta el momento no hemos hecho nada distinto a lo que ya hemos venido trabajando. Ahora, ¿cuál es el problema con los struct? Pues si bien es cierto, el struct me permite a mí crear variables compuestas, yo tengo que acceder a esas variables. Es decir, si yo quiero leer el nombre, yo tengo que ingresar a la variable y tocar sus campos. Acuérdense que la struct es una tupla, es una entidad. Y en bases de datos, las tablas son arreglos de entidades, son arreglos de tuplas. Entonces, si yo quisiera aquí mostrar el nombre, ¿ok? Y mostrar la edad, fíjense que yo tengo que ingresar a tocar los datos directamente. Es decir, yo toco las variables, yo manipulo las variables internas. Entonces aquí voy a mandar a correr esto, claro que sí, y aquí está. O sea, voy a darle un clear, quitar la información del sistema. Y obviamente no tengo un nombre dado, pero la edad la agarró con 1. Yo les dije, yo no voy a inicializar los datos por algo. Ah, ok, perfecto. Yo podría aquí decir perfectamente que nombre es no aplica y que edad es igual a 100. Entonces, en el momento en el que yo creo una variable de este tipo, pues ya va a tener esos datos. No aplica y 100. Claro que sí, sin problema. Pero hablando sobre las pilas, se creó una función para inicializar el valor. Entonces, ok, pero ¿qué pasa con esta función? Yo digo voy inicializar y voy a recibir una variable del tipo persona y la tengo que recibir por referencia para no tener una copia y que los datos realmente los cambie. Es decir, yo aquí puedo decir ahora inicializar y vamos a mandarle el nombre, digamos, por ejemplo, Arix, y vamos a mandarle una edad, 35. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Ah, ¿y a quién se lo voy a dar? A P.
Perfecto. Entonces, yo aquí recibo los datos, string, un nombre, vamos a ponerle n nada más, y un int edad. Entonces, yo aquí lo que tendría que hacer es esto, pues, o sea, tampoco es nada del otro mundo, ¿ok? Ya, perfecto, ¿sí? Bien, si yo inicializar, claro que sí. Este se llama N, este se llama E. Ok, le estoy mandando a la persona. Escribí mal. Yo le escribí mal. Perfecto. Bien. Entonces, primero voy a mandar a escribir la persona. Luego voy a mandar a llamar inicializar y le voy a cambiar los valores. Y listo. Cuando lo declaré, tenía no aplica y tenía 100. Luego mando a llamar a la función inicializar y ya le cambio pues el nombre y la edad. Pero, ¿qué hay que ver en esta función? En esta función, yo estoy recibiendo mi tipo compuesto y yo estoy manipulando los campos de este tipo compuesto. Si yo no quiero tener aquí los cout, pues yo podría decir void mostrar recibir una persona, ¿ok? Aquí da igual que la reciba por parámetro, por referencia o por valor, porque al final solo estoy copiando los valores. Pues aquí estoy recibiendo esto y yo podría entonces, en lugar de tener ese código ahí, simple y sencillamente mandar a mostrar a la persona. Y no es nada distinto a lo que ya hemos hecho. Estamos aplicando segmentación. Después, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear una librería .h para trabajar con mi persona. Así como aquí tengo la pila, yo creé las funciones para trabajar con la pila. Pero vean, estas funciones reciben ese tipo compuesto y adentro yo tengo que manipular los datos. Y la definición del TDA me dice que a lo que yo tengo acceso es a las funcionalidades, sin preocuparme por esos datos. Entonces, en programación orientada a objetos, eso sí se cumple completamente. Y lo que hizo C con clases no solo fue permitir clases en los programas en C. O sea, yo puedo crear aquí una clase persona, vean, y no tengo ningún problema. Tengo una clase persona. Pero esto ustedes lo van a ver en su siguiente curso. Cómo crear clases. Lo que me interesa aquí es que los struct le copiaron algo al nuevo paradigma. Y es el hecho de poder tener funciones miembro, es decir, funciones adentro del struct. Entonces, yo aquí podría tener una primera función que se llama persona. No tiene valor de retorno y puede o no puede tener parámetros. Pues esta persona me va a inicializar a mí los datos del struct. Pero es que no necesito poner nada, porque como estoy, vean, estoy adentro del struct, esta función conoce estas variables. Pues aquí pongo nombre igual, no aplica, ¿ok? Y aquí puedo tener edad igual a 100. Y esta función pertenece a la estructura. Esa función está dentro de la estructura. De la misma forma, yo puedo decir void mostrar y que no reciba nada. ¿Ok? Void mostrar, no recibo nada. Cout, aquí mando a decir el nombre, un espacio en blanco, ¿ok? La edad y un cambio de línea. Y si ustedes se fijan, yo estoy utilizando directamente las variables porque son variables internas. Vamos a hacer algo más interesante todavía. Vamos a utilizar polimorfismo. Vamos a utilizar esta misma función, pero que ahora reciba un nombre y una edad. Y aquí nombre va a ser igual a n
y aquí edad va a ser igual a E. Y aquí ya lo tengo. Es polimorfismo porque se llaman igual, pero tienen diferentes parámetros. Entonces, dependiendo de los parámetros que yo le pase, la que se manda a mostrar. Ahora, yo cierro el struct. Voy a quitar esta función inicializar y voy a quitar esta función mostrar. ¿Ok? Las voy a quitar. Y ahora vean lo que está pasando. Yo mando a crear persona P. El constructor se ejecuta automáticamente. En vez de decir cout P punto edad y nombre, yo puedo utilizar las funciones que tiene adentro la persona P punto mostrar. ¿Cuál es la ventaja? Yo no estoy manipulando la información interior, interna, estos campos de aquí, yo no los estoy tocando. La única manera de tocar estos campos va a ser a través de las funciones. Y esa es la definición del TDA. Es un elemento que tiene una estructura de datos adentro, pero me facilita un grupo de funciones para trabajar con esos datos. Entonces, vean qué interesante. Yo ahora corro esto, le vamos a dar clear, ¿ok? Le vamos a dar un clear aquí, corremos esto, y aquí está el resultado de la función mostrar. Es más, yo no voy a tocar el código fuente del mail. Me voy a venir a mostrar y voy a poner a decir nombre, ok, nombre, dos puntos. Vamos a poner aquí el nombre y luego aquí vamos a poner un cambio de línea, ndl, punto y coma, y aquí vamos a decir cout y vamos a decir edad, ok, dos puntos y que muestre la edad. Es más, vamos a crear una función que se llama saludar, ¿ok? Saludar y que saludar va a decir mucho gusto, me llamo y aquí vamos a poner el nombre y un cambio de línea. Y si ustedes se fijan, yo no he modificado el programa principal. Yo lo que he modificado es agregar una nueva función al struct y modificar una que ya estaba. Sin ningún problema, yo corro esto y sigue funcionando. El mantenimiento del software es mucho más fácil ahora. Y la manera en la que se organizan los elementos es más simple. Eso es lo que gustó de la programación orientada a objetos. Pero es que yo puedo poner aquí y puedo hacer otra cosa bien interesante. Puedo llamar a persona 2 y puedo decir que la persona 2 es Angie y que tiene una edad de 25. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, en la declaración yo le estoy mandando los datos porque el constructor se ejecuta cuando creo la variable. Y aquí tengo un constructor que me permite parámetros. Aquí arriba, ¿ven? Vean el rojo. Tengo un constructor que me permite parámetros. Entonces, yo puedo decir p2.saludar, claro que sí, saludar. Puedo decir p2.mostrar y esto va a suceder. Primero tengo p mostrar, luego p2 saludar y luego tengo p2 mostrar. Y en ningún momento la persona que está programando tiene la necesidad de venir a tocar los campos internos. La clase de estructura de datos pertenece al bloque de bases de datos precisamente porque es la manera en que nosotros organizamos en memoria RAM todos los datos. Nosotros sabemos que en el modelo relacional, cuando nosotros tenemos entidades y relaciones, una tabla es un arreglo de tuplas. Una tupla es un struct. Aquí está la entidad y aquí están las columnas de la tabla. Claro que sí. Lo nuevo es que yo puedo convertir eso en TDA, dándole funciones
que trabajan directamente sobre esos datos de la tabla. Si ustedes no lo habían pensado, yo, por ejemplo, tengo mi tabla clientes, ¿ok? Y ustedes tenemos el struct cliente. Claro que sí, tenemos un struct cliente que tiene un int, código del cliente, y tiene un string, nombre del cliente. Va. Luego, esta es la tupla. Nosotros podríamos decir, tenemos un struct clientes, que es la tabla, que lo que tiene adentro, ¿ok? Es un arreglo de 100 clientes, ¿sí? Aquí tengo entonces, me faltó el punto y coma aquí al final. Aquí tengo entonces la tupla y tengo entonces la tabla, o vaya, TBL clientes. Si ustedes se fijan, y me faltó el punto y coma también acá, si ustedes se fijan, cuando ustedes corrían un select, ustedes al select le ponían el criterio, ¿ok? Le ponían el criterio y decían from la tabla. Es lo mismo que yo diga aquí, voy a buscar, ¿ok? Voy a buscar en dónde, en TBL clientes, la tabla que sea, y luego lo que quiero buscar, digamos el nombre de un cliente, ¿ok? Y si ustedes se fijan, esto es programación estructurada. Es una función que trabaja sobre un conjunto de datos, pero a la función yo le tengo que pasar los datos. A la función yo le paso donde quiero buscar. Entonces la función tiene que venir a tocar los campos internos. Y eso no lo permite el TDA. El TDA es, si usted ocupa algo, pídamelo, que yo sé lo que tengo adentro. Miremos entonces cómo cambia completamente esto la manera de programar. Porque ahora yo puedo tener una pila de enteros nueva, punto C, no punto H, porque es un header, ¿ok? Y vamos a agarrar esta pila normal, control A, control copy, vamos a venir para aquí, lo vamos a pegar, pasamos al modo de proyección, pila EN, H, pila EN, para acá, pila en if, ok, ahí está bien. Entonces, vean lo que voy a hacer acá. Yo voy a crear una pila EN y en vez de tener inicializar, voy a tener su constructor, pila EN, que esta pila EN me va a recibir el top. Y hacia adentro, cima va a ser igual a -1 y tope va a ser igual a top. Si yo no le estoy dando un tope, ¿ok? Si yo no le estoy dando un tope, pues simple y sencillamente voy a tomar el tamaño máximo, que son los 100. Pila EN, no estoy escribiendo absolutamente nada, pues cima va a ser igual a -1 y ya habíamos creado aquí datos con tamaño tam. Y aquí tengo un constructor sin parámetros, tengo un constructor con parámetros. Ahora, ya no necesito inicializar. Sobre si la pila está vacía, bueno, ¿para qué voy a tener que pasarle una pila si yo puedo perfectamente manipular mis datos? No le paso nada porque lo único que estoy viendo es que mi dato interno me está ayudando con esa información. Si yo quiero ver si la pila es llena, pues exactamente igual. No necesito recibir nada. ¿Ok? Simple y sencillamente le pregunto a mis variables internas. Meter, ya vamos a terminar. Meter, claro que sí. Vamos a agarrar meter acá. Bien, vamos a agarrar meter aquí. Solo ocupo el valor porque es mi misma pila. Solo ocupo el valor porque es mi misma pila que yo estoy usando acá. Ok, acá lo tenemos. Claro que sí. ¿Y qué falta? Voy a copiarlas de un solo. Vamos a meter esto aquí. Bien. Entonces aquí tenemos ver, que solo retornamos datos de su cima. No necesito mandarle nada. Y aquí sacar, pues tampoco necesito nada.
simple y sencillamente obtengo el dato que a mí me interesa. Ok, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto acá. Y vean qué es lo que yo tengo ahora. Lo que yo tengo ahora, simple y sencillamente, es un struct que tiene datos y tiene funciones. Este struct se ha convertido directamente en un TDA. ¿Ok? Hay un error. ¿Dónde está el error? Escribí mal. Vamos a ver. Eso de copiar y pegar. Hubo algo que escribí mal. Aquí. Top. Perfecto. Bien. Entonces, veamos este ejemplo. En este ejemplo yo tenía pila 1 y pila 2 y luego las inicializaba. Esto ya se acaba. Vamos a mandar a incluir el nuevo encabezado y esto ya no tiene sentido. Ahora, simple y sencillamente, le mando directamente el tamaño con el que yo quiero que esas pilas se creen. Aquí teníamos un for que queríamos ver si la pila estaba llena. No, simple y sencillamente le preguntamos directamente a la pila si está llena. ¿Se fijan cómo cambia la programación? Es mucho más fácil de organizar. En vez de tener una función que me va a manipular la estructura, simple y sencillamente a la estructura le pido que utilice la función que ya tiene adentro. Y eso es todo. ¿Ok? Eso es todo. Lo mismo aquí, vamos a decir P1 y aquí le vamos a poner punto ver y ya terminó. Y vaciando la pila, acá P1, ok, aquí punto es vacía y aquí P1 punto sacar, claro que sí, un paréntesis de más. Y esto lo vamos a borrar, el de la fila 2, porque pereza. Yo creo que se entiende bastante bien solo con uno. ¿Y qué es lo que va a pasar? El programa sigue funcionando, pero es mucho más efectivo porque está mejor organizado. Cumplimos a cabalidad el hecho que un TDA, en este caso la pila, tiene unas estructuras de datos adentro, que pueden ser varias estructuras de datos, variables independientes, no me importa. Tengo un conjunto de datos, pero tengo funciones para trabajar directamente con esos datos. Es decir, yo aquí no necesito decir P1.cima igual a -1. Es más, no lo tengo ni que tocar. No lo tengo ni que tocar. De ninguna forma lo tengo que tocar. Lo único que yo voy a hacer es agarrar el elemento y ver las funciones que puedo utilizar, que si se fijan, tiene un dibujito distinto. Ahora, todo struct con funciones es un TDA, no. Porque si ustedes se fijan, yo puedo venir a tocar los campos. Si idealmente yo lo estoy pensando y lo estoy utilizando únicamente a través de sus funciones, esto es un TDA. Pero si por algún motivo yo llego en el programa a modificar los datos de otra forma que no sea mediante sus propias funciones, ya no es un TDA. Es una estructura con funciones y se llaman funciones miembro porque son miembro del mismo elemento. Tienen muchísimo en qué pensar porque esto vuelve a cambiar radicalmente la manera en la que ustedes trabajan y la manera en la que han venido trabajando. Si nosotros estábamos considerando el sistema de matrícula, por ejemplo, es que yo ahora tengo mi estructura estudiante, claro que sí, pero estudiante
además de los datos que va a tener, ¿ok? Además de los datos que va a tener, string, número de cuenta, va a tener, por ejemplo, void matricular. Va a tener, por ejemplo, void cancelar clase. Pero vean qué interesante es esto, porque tanto matricular como cancelar clase van a necesitar un struct de la clase que están matriculando y la clase que están cancelando. Entonces, debería haber aquí lo mismo que ya teníamos antes, un struct clase. Pero este struct clase, permítanle tener su propio CRUD, su crear, su leer, su actualizar, su eliminar. Entonces yo aquí tengo un struct clase y aquí tengo el struct estudiante. ¿Ve? Yo aquí tengo el struct estudiante donde alguna función necesita una estructura de este tipo y la voy a manipular adentro. ¿Ok? Y la voy a manipular adentro. Y eso es algo que ustedes, ahora que estén programando, lo van a visualizar. Ya no tengo solo la tupla, ahora tengo directamente las funciones. Es decir, yo voy a tener, si estamos en la misma sintonía y si me estoy dando a entender, nosotros vamos a tener que utilizar include clase.h, vamos a tener que utilizar un include estudiante.h, sección.h, docente.h, y aquí solo los mando a llamar. Y estoy utilizándolos a través de las funciones que ellos tienen adentro. ¿Puedo crear funciones nuevas? Claro que sí. Yo puedo crear una función que utilice esos struct, pero es que cada struct va a tener adentro funciones propias base. Espero haberme dado a entender. Agradezco muchísimo su atención. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos veríamos el lunes.